Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. La espeluznante historia de Blanca al haberse enfrentado a una entidad que amenazaba a su hijo. Atrévete a escuchar esta historia real que te dejará pensando, sobre todo en la noche cuando apagues la luz y te vayas a dormir. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. La historia del día de hoy la leí en uno de los grupos de índole paranormal que sigo en las redes sociales. Cuando le pedí autorización a la persona para publicarla, me pidió que no diera muchos detalles, pues la protagonista era su hermana y ella no ha querido hablar al respecto después de lo que le pasó. Es una muy buena y espeluznante historia que no podía dejarla pasar. Así que con todo el respeto a esa persona y a la protagonista se las comparto. A ella la llamaremos Blanca. Blanca nunca había experimentado nada fuera de lo ordinario, nada paranormal. Sin embargo, todo empezó cuando ella se muda a una pequeña casa. Esto sucedió en México. Ella en un principio lo atribuye a que en la casa había algo. Sin embargo, cuando se cambian de ahí, logra experimentar sucesos que hasta el día de hoy nunca logró explicar. Ella y su esposo se mudan a una pequeña casa que era de un familiar. Se las rentaron a muy bajo costo, pues querían ahorrar para comprarse una casa. Justo cuando se mudan, ella se da cuenta que está embarazada. Era su primer hijo, y aunque ellos querían formar una familia, el embarazo los toma un poco por sorpresa, ya que ella había tenido unos problemitas y el doctor le había dicho que no se desesperara, que tardaría tiempo en embarazarse. A pesar de la inesperada noticia del bebé en camino, ella y su esposo estaban muy emocionados. Apenas unas semanas habían pasado en esa casa, y ella empieza a notar un extraño patrón que se presentaba casi a diario. Empieza a tener problemas para dormir, pero intenta tener una explicación para ese contratiempo. El cambiarse de casa, la noticia del embarazo. Tuvieron que hacer ciertos ajustes en la economía. En fin, ella pensaba que estaba estresada. Con el paso de las semanas, empieza a notar que esos problemas para dormir iban cada vez peor. Empezó a experimentar parálisis del sueño. Ella describe que nunca en su vida había tenido esos episodios, y los describe justamente como la muy conocida subida del muerto. Está entre dormida y despierta. Sentía cómo aquella pesadez la invadía. Pensaba que estaba soñando. Abría los ojos y quería moverse sin poder lograrlo. La primera noche ella no quiso pensar mucho acerca del incidente, hasta que van pasando los meses y estos sucesos se van intensificando y la van aterrorizando, ya que no solo la inmovilización le hacía tener episodios de ansiedad, sino que tenía pesadillas, ya que lograba ver la silueta de un hombre en una esquina de su recámara. Ella sentía que esa presencia era algo malo. Ella optó por dormir con una luz tenue porque le daba miedo estar a oscuras. Sin embargo, justo el primer día que dejó esa pequeña luz prendida,
logró ver el rostro sin ojos de esa entidad que la acosaba. Y esto le causó un terror que ya no sabía si dormir a oscuras o dejar la luz encendida. Ella empieza a tener problemas de salud. Acude al doctor y se da cuenta que su embarazo era de alto riesgo. Le prescriben un medicamento para la ansiedad y en su estado era peligroso. Había que estar muy al pendiente de cualquier efecto secundario. Ella, al empezar a tomarlo, nota una pequeña mejoría al dormir. Sin embargo, seguía con los episodios de parálisis del sueño, y tal pareciera que empeoraban. Una noche, mientras estaba dormida, abre los ojos y ve a esa entidad justo enseguida de su cama observándola. Ya no estaba en la esquina de su recámara como siempre solía estar. Estaba ahí, enseguida de ella. Blanca, aterrorizada, quería gritar. Se quería mover, pero no podía. Por más que trataba, no lo lograba. En eso ve cómo esa espeluznante entidad estira el brazo y quiere tocarla, específicamente en el área de su vientre. En eso, ella se despierta con el corazón latiendo a 1000 por hora del terror. Se levanta y esa noche ya no pudo dormir. Al día siguiente le da terror solo de pensar que se estaba llegando la noche y que ya mero era la hora de irse a la cama. Entonces opta por irse a dormir a la sala, porque necesitaba descansar, ya que no podía continuar así. Seguía trabajando y esta situación hacía que siempre estuviera cansada y con sueño. Toma la decisión de dejar el medicamento que le había recetado el doctor, pues sentía que no la ayudaba. Al contrario, ella pensaba que tal vez le estaba provocando efectos secundarios. Sin embargo, pasa el tiempo y todo su embarazo la pasó así, con esos episodios de parálisis del sueño, acompañados de la presencia de esa entidad. Estos se repetían 1 o 2 veces por semana, hasta que un día, con el pasar del tiempo, ella da a luz a un niño. Ella no es que no fuera creyente del fenómeno paranormal. Sin embargo, experimentar en carne propia era diferente. Pensó que lo de la parálisis del sueño se debía a alguna anomalía de ella al dormir, como la muy conocida apnea del sueño, ya que ella tuvo un embarazo de alto riesgo y lo atribuyó a eso. No quería pensar más acerca del asunto, ya que justo cuando ella da a luz, deja de experimentar las parálisis y las apariciones dejan de ocurrir. Pero en esos momentos ella no se percata de eso. Cuando se alivia, obvio está enfocada en los cuidados del bebé y olvidó esos incidentes por completo. Pero con el paso del tiempo, 3 años para ser exactos, ellos se cambian de casa y su niño empezaba a dormir solo en su camita, estando en la misma recámara de Blanca. Entonces, una noche, el niño se despierta llorando. Ella no nota nada raro, pues es hasta cierto punto normal que los niños lloren de vez en cuando a mitad de la noche. Pero estos sucesos se empiezan a presentar casi a diario. El niño se empezó a despertar a mitad de la noche llorando. Ella no podía explicar por qué ese comportamiento, pues el niño no estaba enfermo. Después, cuando empezó a hablar, le decía que todas las noches un hombre lo despertaba y que no lo dejaba dormir. Llegó un punto en que el niño ya no quería dormir en su cama. Al llegar la noche, decía que esa cosa no lo dejaba dormir. A su muy corta edad, el niño no podía explicar qué era exactamente lo que lo aterraba. Un día, mientras la mamá de Blanca estaba de visita en su casa, se da cuenta que el niño no duerme bien y le dice: «Ese niño tiene algo. Hay que hacerle una limpia». Anteriormente, las abuelitas tenían la creencia de que los niños lloraban porque les habían hecho el mal del ojo. Esas creencias aún siguen vigentes en ciertos lugares de México, incluso en el mundo entero, pero no todas las personas creen en esto. Entonces la abuelita del niño fue al mercado y trajo todo lo necesario para hacerle la limpia. Se la realizó
y por un tiempo funcionó. Sin embargo, otra vez el niño empezó a comportarse muy extraño. Pero ya no nada más era durante las noches, sino que hasta en el día, el niño aterrorizado decía que veía al hombre sin ojos y que no lo dejaba en paz. Blanca no le había contado a su mamá nada acerca de los episodios de parálisis del sueño que ella tuvo durante el embarazo, ni mucho menos acerca de la entidad que ella veía durante ese periodo. Cuando la señora se da cuenta de esto, le dice a Blanca: necesitas bautizar a ese niño lo más pronto posible. Como el niño no dormía ni los dejaba dormir, Blanca opta por acostarlo con ella en su cama. Esto le trajo problemas con el esposo y todo en la casa era un caos. Como ella le había platicado todo a él, este le decía que todo eso no existía, que estaba sugestionada, que era parte del estrés. De hecho, empezaron a tener muchas discusiones, pero ella estaba solo enfocada en su hijo. Estaba preocupada más por él que por su matrimonio y pensaba que durmiéndolo con ella las cosas se arreglarían, pues ella sentía que de esa manera lo protegía. Pero empezó a notar un patrón. Cuando el niño no se despertaba llorando a medianoche, ella tenía episodios de parálisis del sueño, acompañadas de la misma presencia o entidad que ella llegó a ver cuando estaba embarazada en la anterior casa. Entonces ella empieza a tratar de descifrar el significado de aquellos eventos vividos durante su embarazo. Porque justo cuando ella se alivia, estos desaparecen y ahora, después de algunos años, es su hijo el que empieza a ser acechado. Durante una de las pláticas a su hermana, Blanca le cuenta todo y ésta le dice que tiene que tener mucho cuidado, que tal vez sea una bruja queriéndoselo llevar. Esto a Blanca le provocó mucho miedo, sin embargo, seguía renuente a creer en eso. Tuvo que pasar un desafortunado evento para que ella se convenciera que realmente algo malo acechaba a su hijo. Y fue el día más espeluznante que ella haya vivido. Ese día estaba ella y su pequeño hijo acostados. De repente, ella siente claramente cómo algo o alguien le jala la cobija. Abre los ojos y está el mismo hombre. Esa entidad sin ojos, con las cuencas vacías, negras, muy espeluznante, parado al lado de la cama, pero del lado donde estaba su hijo. Ella estaba aterrorizada viendo cómo la entidad se iba inclinando poco a poco, estirando su torso hacia donde estaba acostado el niño. Ella, sin poder moverse ni gritar, narra que fue la peor experiencia de su vida, observar cómo aquello amenazaba a su pequeño hijo. En eso, el niño se despierta dando un grito de terror, llorando incontrolablemente y agarrándose su brazo y quejándose de dolor. Blanca entró en shock al ver cómo el niño tenía una marca de una mordida y esta casi le sangraba. El esposo de Blanca se levantó aterrado de escuchar tales gritos y se pudo convencer por él mismo que todo lo que Blanca le había contado era una realidad. Ese mismo día, Blanca y su esposo fueron a la iglesia para hablar con el sacerdote y que bendiciera su casa y empezar todos los preparativos para bautizar a su hijo. Después de estos eventos, jamás volvieron a experimentar nada espeluznante. Todo volvió a la normalidad, gracias a Dios. Amigos, al parecer el esposo de Blanca nunca experimentó nada paranormal. Sin embargo, se enteró con el tiempo, por azares del destino, de que la casa donde habían vivido, en la misma cuadra vivía una persona que se dedicaba a hacer hechizos y brujería. Había rumores, nada es confirmado. Estos rumores decían que esta persona hacía rituales de todo tipo. Se dice que usan a los niños, pues al ser seres sin maldad son presas fáciles. Tenemos que estar al pendiente de ellos en todo momento. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast.
Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.